¿Alguna vez te has detenido a pensar que, mientras tu madre imploraba entre lágrimas encendiendo una vela con esperanza rota, en algún despacho alguien firmaba un contrato millonario, usando el nombre de Dios como justificación en la letra pequeña? ¿Cuántas veces, mientras tú rogabas por un milagro, otro celebraba beneficios fiscales aprobados en nombre de la fe? La religión, en muchos casos, dejó de ser guía espiritual para convertirse en una maquinaria comercial. El sufrimiento se convirtió en mercancía, la esperanza en un bien privatizado y la fe en el producto estrella del mercado emocional. No es que la mayoría crea por revelación divina, muchos creen porque no encontraron otra escapatoria. La fe no llega siempre por iluminación, sino por desesperación. Cuando la vida te golpea, cuando la salud se deteriora, cuando el salario apenas alcanza, cuando la muerte entra sin avisar, es ahí cuando la religión aparece como un refugio emocional, no como una solución, sino como un calmante barato para un dolor que nadie supo aliviar. Pero cada una de esas oraciones tiene un precio y hay quienes se enriquecen con cada palabra pronunciada entre sollozos. Hoy, millones siguen a líderes religiosos que no caminan entre ellos, que no conocen el hambre ni la angustia del pueblo. Viven en mansiones, se desplazan en jets privados, negocian con políticos y sus nombres pesan más en el Congreso que los de médicos, científicos o profesores. Pastores que se autoproclaman empresarios de la fe, apóstoles convertidos en lobistas, templos transformados en plataformas de poder e influencia, todo bajo una misma bandera, el nombre de Dios. Mientras tanto, los fieles, la base de esa estructura piramidal, siguen de rodillas, diezmando parte de sus escasos ingresos, suplicando por sanación, aguantando el dolor como si fuera una forma de redención. Esto no es una invención conspiranoica, es una realidad documentada. La Iglesia Universal mueve cifras millonarias. El bloque evangélico influye directamente en políticas que afectan a millones. Deciden que se censura, que se criminaliza, que ciencia se boicotea, que moral se impone. Telepredicadores que piden donaciones en vivo, mientras viajan en aviones de lujo, exigiendo más semillas de fe. En África, se venden curas milagrosas, aguas ungidas, promesas de salvación, todo empaquetado con brillo espiritual. Pero detrás de las promesas se esconde la verdadera pregunta, esa que incomoda, la que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si la religión no nació para salvarte, sino para doblegarte? Este mensaje no es un ataque a la espiritualidad sincera, es un análisis profundo del sistema que transformó la fe en instrumento de dominio. Y el dominio, en fuente de ganancias, es una invitación a mirar con nuevos ojos. Porque cuando entiendes quién se beneficia realmente de tu devoción, ya no puedes arrodillarte con la misma inocencia. La religión, en muchos casos, no nace de la iluminación, sino del vacío. Cuando no hay pan en la mesa, se reza. Cuando un niño muere, se prende una vela. Cuando la vida se desmorona, alguien aparece y asegura, todo es parte del plan divino. Pero, ¿y si ese plan solo le sirve a él? Aceptar el caos como castigo sagrado, mientras otros se enriquecen con tu resignación, no es fe, es manipulación. Karl Marx no describió la religión como el opio del pueblo porque sonara poético. Lo dijo porque comprendía su función. La religión, en muchos contextos, funciona como una droga emocional. No cura la herida, solo entumece el dolor. Es ese suspiro del alma oprimida, el refugio emocional, ante un mundo que ha perdido la piedad. Marx no ridiculizó a los creyentes, los entendió profundamente. Vio cómo el sufrimiento sistemático, la miseria estructural y el abandono institucional creaban el caldo de cultivo ideal para que la fe echara raíces, no como respuesta auténtica, sino como mecanismo de consuelo. Pensemos por un momento en los rostros concretos detrás de esa fe manipulada. La mujer que es golpeada noche tras noche por su esposo borracho, pero escucha al pastor repetir que Dios detesta el divorcio. El trabajador que cobra un salario miserable, pero entrega el alta a la iglesia convencido de que está sembrando un milagro. O la madre que pierde a su hijo porque no había camas disponibles en el sistema de salud público y todo lo que recibe como consuelo es un frío. Fue la voluntad de Dios. ¿Acaso estas personas son ingenuas? No.
Están atravesadas por un dolor que exige sentido y cuando el dolor grita, la religión se presenta con respuestas prediseñadas, envolviéndolas en promesas celestiales, frases dulces y una esperanza fracturada que apenas logra sostenerse. ¿Fue Urbach? Fue claro. No fue Dios quien creó al hombre a su imagen. Fue el hombre quien inventó a Dios según sus propias carencias. Esa necesidad es profunda y sobre todo, muy humana. La vida, con su caos imprevisible, sus golpes, su incertidumbre, se vuelve insoportable sin una historia que nos diga que todo tiene sentido. La religión proporciona ese relato. Te promete que el sufrimiento de ahora se convertirá en recompensa después. Te enseña a soportar, a resignarte, pero también a obedecer. Freud fue más allá. Llamó a la religión una neurosis colectiva e infantil. Según él, es una proyección del deseo por un padre protector, una necesidad emocional de sentirse a salvo, una fantasía reconvertida en fe. Pero lo que hace de este fenómeno algo realmente peligroso es que esa neurosis, ese anhelo infantil se convierte en herramienta política. Cuando una sociedad entera es educada para creer en recompensas eternas, deja de cuestionar el presente, acepta su dolor como parte del trato, se resigna ante la injusticia, repite que Dios sabe lo que hace, incluso cuando todo a su alrededor clama que nadie está al mando. Y mientras tanto, los líderes religiosos siguen acumulando riqueza, no prometiendo soluciones reales, sino vendiendo esperanza. La esperanza como negocio, la fe como calmante, el cielo como premio diferido. ¿Te has fijado que casi todas las religiones hablan con detalle del más allá, pero tampoco dicen nada sobre el ahora? No es casualidad, es estrategia. Mientras los ricos ofrecen el paraíso a los pobres, estos últimos olvidan exigir justicia en la tierra. Ese es el verdadero mecanismo. El dolor genera fe. La fe engendra obediencia y la obediencia mantiene todo como está. Entonces aparece la pregunta que nadie quiere formular. Si el miedo desapareciera de tu vida, seguirías creyendo. Ninguna estructura de poder ha sobrevivido tanto tiempo sin un Dios de fondo, porque es fácil ver la religión como un simple acto espiritual. Pero lo que casi nadie quiere ver es su rol como tecnología de control. El faraón era adorado como un dios. El rey era coronado por designio divino. El pastor afirma ser el vocero de Dios. El político se declara su siervo. Todo está conectado. El poder siempre se ha vestido de fe. Desde las pirámides de Egipto hasta los parlamentos modernos, el trono y el altar caminan tomados de la mano. Y no lo hacen porque crean en lo divino, sino porque saben que tú sí crees. Porque quien domina la creencia, domina el comportamiento. Y cuando la obediencia está garantizada desde la fe, ya no hacen falta amenazas ni cárceles. Solo basta con convencerte de que desobedecer es igual a condenarse eternamente. Un ejemplo histórico de este mecanismo fue la doctrina del derecho divino. El rey no gobernaba solo por fuerza, lo hacía supuestamente con el respaldo del cielo. Cuestionarlo no era solo un acto político, era una herejía. En tiempos modernos, el guión apenas cambió. Hoy, vemos a representantes aprobar leyes bajo la excusa de cumplir la voluntad de Dios. Y ante eso, ¿quién se atreve a decir que no? ¿Quién se arriesga a parecer impío, rebelde o enemigo del Creador? La religión, cuando se alía con el poder, sirve a sus intereses mejor que cualquier ejército. Convierte el sometimiento en virtud, hace que los pobres acepten su miseria como destino divino. Jean Meslier, un sacerdote del siglo XVIII, rompió el silencio, denunció la religión como instrumento de opresión y lo que él vio entonces sigue ocurriendo hoy. En Brasil, el bloque evangélico vota proyectos que van en contra de la Constitución, usando como argumento versículos bíblicos. Hombres poderosos, ricos en trajes finos, deciden sobre los cuerpos de las mujeres y si alguien se opone, lo acusan de ir contra Dios. Pero este juego es antiguo. En Estados Unidos, televangelistas como Kenneth Copeland o Creflo Dollar poseen imperios multimillonarios y jets privados. Su teología de la prosperidad es sencilla. Da dinero a la iglesia y Dios te bendecirá. Y si el único bendecido es el pastor, dicen que es una prueba de tu fe. En África, iglesias neopentecostales brasileñas exportan esta fórmula.
Conquistan barrios, influencian elecciones y todo lo hacen en nombre del espíritu. Y mientras tanto, evaden impuestos como si no fueran negocios, porque oficialmente no lo son. En Brasil, según datos de la Hacienda, las iglesias mueven más de 30.000 millones de reais al año. Y esto no incluye las donaciones directas, los terrenos otorgados por alcaldías o los cargos políticos que líderes religiosos negocian tras bambalinas. Michel Foucault ya lo sabía. La religión institucionalizada ha sido históricamente el disfraz eficaz del poder, pero el daño más profundo no es económico, es psicológico, es el silencio forzado. La manipulación no se siente como tal porque la mayoría no se percibe oprimida, sino protegida. Así opera el síndrome de Estocolmo espiritual. Millones defienden a quienes los empobrecen, aplauden a quienes los explotan, confían ciegamente en quienes lucran con su sufrimiento. Todo porque esas figuras llevan una Biblia en la mano. Nietzsche lo expresó sin rodeos. Las religiones están construidas sobre el miedo. Miedo al castigo, miedo al fracaso, miedo a la muerte. Y los políticos lo saben. No necesitan convencerte con lógica, solo necesitan citar las escrituras. El resultado, una democracia secuestrada por el dogma, dirigentes blindados por pastores y masas movilizadas, no por razón, sino por terror. Terror a disgustar a un Dios que ni siquiera sus representantes temen. Porque si la fe está sostenida por el miedo, si lo que obedezco no nace del amor, sino de la amenaza, ¿qué tan espiritual es realmente mi creencia? El control más perfecto no necesita cadenas, solo necesita que creas que desobedecer equivale a ser condenado para siempre. Ya no hacen falta soldados si tienes suficientes pastores. No hacen falta armas si el castigo eterno está siempre presente. No necesitas cárceles si cada acto de pensamiento libre se siente como un pecado. El sistema de fe que domina a millones no se apoya en la compasión, sino en un miedo profundamente condicionado. Miedo a morir, a fallar, a no cumplir con un mandato divino invisible. Y lo más inquietante, es un sistema brutalmente efectivo. B.F. Skinner, pionero del conductismo, demostró que los seres humanos pueden ser condicionados mediante castigos y recompensas, pero las religiones ya lo sabían siglos antes. La lógica es simple y devastadora. Te asustan con el infierno, te seducen con el cielo y entre esos extremos, aprendes que obedecer es lo seguro. Desde pequeño, te enseñan que pensar diferente es peligroso, que sentir dudas es una falla moral. El resultado, la obediencia ya no se impone desde fuera, se instala dentro de ti. El control más eficiente no es el que te vigila, es el que hace que te vigiles tú mismo. Tu mente se transforma en el campo de batalla. En un lado, el miedo a Dios, en el otro, tu deseo de libertad. Pero las religiones institucionalizadas no te liberan de ese miedo. Lo reconfiguran. Temer a Dios se convierte en sabiduría. Dudar se convierte en pecado. Cuestionar se interpreta como rebelión y sin darte cuenta entregas tu autonomía a cambio de una sensación de seguridad artificial. La promesa del paraíso es el mayor soborno moral de la historia. Haz lo que te digo ahora y te premiaré después de morir. Friedrich Nietzsche llamó a esto moral de rebaño, un sistema que transforma la debilidad en virtud, la sumisión en santidad, la obediencia ciega en nobleza. Desde niño te entrenan para seguir reglas, para orar antes de dormir, para temer un juicio final. Incluso tus pensamientos más íntimos son espiados simbólicamente. Pensar lo prohibido ya es pecado. Esta es la cárcel perfecta. No hace falta actuar para ser castigado. Basta con imaginar. La psicología moderna lo llama condicionamiento punitivo, evitar ciertos comportamientos, no porque sean inmorales, sino por miedo a una consecuencia invisible que te enseñaron a temer. Esto no es espiritualidad, no es ética, es programación mental. Y como toda programación, se aferra a lo más profundo, tu identidad, tu niñez, tus anhelos. Por eso es tan difícil romper el ciclo. Y el ciclo es así. Sufres. La religión te ofrece un significado. Te dicen que es voluntad divina. Te enseñan cómo debes comportarte. Obedeces, te sientes mejor por obedecer y finalmente desarrollas miedo a salirte de esa estructura.
Pero lo más peligroso es que empiezas a transmitir ese miedo como si fuera amor. Y cuando alguien cree que está salvando almas, sin saberlo, puede estar sofocando conciencias. Este es un sistema cerrado, hermético, casi inexpugnable. La clave no está en el púlpito, está en tu mente. Y la pregunta que pocos se atreven a mirar de frente es esta: ¿lo que tú sientes como fe podría ser en realidad miedo con otro disfraz? Muchos no creen verdaderamente en Dios, creen en el alivio que Dios representa. La fe no siempre nace de una revelación. Muchas veces nace del terror a estar solos, del miedo al abismo, del pánico a que todo esto, la vida, el tiempo, el dolor, no tenga sentido. Y cuando la mente no soporta ese vacío, construye un escape. Ahí aparece Dios, no como verdad, sino como consuelo. Albert Camus escribió que no existe destino que no pueda ser superado con el desprecio. ¿Qué quería decir con eso? Que vivir plenamente en un universo sin sentido requiere coraje. Coraje real, sin adornos. Pero la mayoría de la gente no quiere ese coraje. Quiere certezas. Quiere una historia que calme la angustia, un manual que diga qué hacer, qué sentir, qué esperar. Por eso, la religión no responde a la angustia, la reemplaza, no resuelve el vacío existencial, lo ocupa, se convierte en distracción, en narrador de cuentos cuando el silencio interior resulta insoportable. El ser humano es el único animal que sabe que va a morir y pasa toda su vida intentando olvidarlo. Ernest Becker lo explicó magistralmente en La negación de la muerte. Todas nuestras instituciones, nuestros rituales, nuestras creencias, nacen del intento desesperado por evadir esa certeza, y pocas cosas lo hacen mejor que la religión, porque te da ocupaciones, mantras, liturgias, misiones morales, enemigos invisibles, todo para que no tengas tiempo de detenerte y preguntarte: ¿y si todo esto, todo, no tiene ningún propósito? ¿Y si vivir consiste simplemente en eso: nacer, respirar, envejecer, morir? Sartre dijo que la humanidad está condenada a ser libre. Somos libres, pero esa libertad sin dirección nos asusta, nos deja solos en un mundo sin instrucciones. Y cuando esa lucidez se vuelve demasiado abrumadora, el dogma se presenta como una cueva cálida, como una voz que susurra: no pienses tanto, cree. La religión llena el silencio con respuestas, el caos con relatos, la muerte con promesas. Transforma la duda, que es el motor natural del pensamiento, en una falta moral. Pero ese alivio tiene un precio. Entregas lucidez a cambio de comodidad. Renuncias a tu autonomía por obediencia. Cambias la búsqueda genuina de respuestas por explicaciones prefabricadas. En El porvenir de una ilusión, Freud fue categórico. La religión es el intento universal de controlar la angustia infantil a través de fantasías. En otras palabras, seguimos siendo esos niños asustados, escondidos bajo las cobijas, inventando una figura paterna que todo lo ve, que castiga, pero también protege, no por fe auténtica, sino por terror. Terror de mirar al abismo y no encontrar nada. Pero hay otro camino. Camus lo llamó la revuelta lúcida: no negar el absurdo, no disfrazarlo, no huir. Afrontarlo con los ojos abiertos, vivir a pesar de él, hacer de la vida un acto de creación, incluso sabiendo que al universo no le importa. Ahí está la verdadera libertad. Sin muletas, sin disfraces sagrados, sin ilusiones reconfortantes. Pero pocos están dispuestos a tomarla, porque no ofrece consuelo, no premia, no miente, solo es. Y quizá por eso tantos prefieren quedarse dormidos, no por maldad, sino porque la lucidez duele. Y para muchos, la fe es ese analgésico que necesitan para soportar cada día. El problema comienza cuando ese analgésico se convierte en celda y la fe que debía aliviar termina aprisionando lo más esencial que tenemos como seres humanos. La capacidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar, de crear sentido sin tener que recurrir a una mentira piadosa. Porque la mayor violencia de la religión no siempre es física, es psicológica. Y ocurre mucho antes de que una persona siquiera tenga la posibilidad de pensar con claridad. Todo niño nace con una mente curiosa, hace preguntas, quiere entender, observa el mundo con ojos frescos,
pero en demasiadas casas, en demasiadas escuelas y sobre todo en demasiadas iglesias. Esa chispa se apaga muy pronto. No preguntes, no dudes, solo cree. Así empieza el ritual más antiguo del mundo, el silenciar el pensamiento bajo la excusa de la fe. Un ritual que se repite con sonrisas, cruces en el pecho y palabras suaves como amor, mientras destruye sin ruido la autonomía mental de generaciones enteras. Toda religión organizada tiene un elemento en común, el control de la narrativa. Y para controlar la narrativa, hay que eliminar el pensamiento libre. Friedrich Nietzsche lo dijo sin rodeos. Tener fe significa no querer saber lo que es verdad. Ese es el corazón del dogma. No se trata de descubrir lo real. Se trata de obedecer lo que fue declarado sagrado, sin importar si tiene sentido o no. Y por eso, el pensamiento crítico se convierte en amenaza, la duda se convierte en traición, el cuestionamiento se ve como pecado, la reflexión como tentación y cuanto antes te lo enseñan, más profundo cala el condicionamiento. Bertrand Russell fue igual de claro. La religión se basa en el miedo, miedo a lo desconocido y miedo a cuestionar lo que ha sido dicho. La estrategia es sencilla y eficaz. Repite una verdad absoluta desde la infancia. Asóciala con amor, con salvación, con pertenencia y castiga toda desviación con culpa, miedo o rechazo. El resultado no es ignorancia, es programación. Programación emocional, social y cognitiva. Así crecen millones de adultos incapaces de pensar fuera del marco impuesto, no porque les falte inteligencia, sino porque les enseñaron que dudar es traicionar. El mecanismo es el mismo que el de una secta, solo que con siglos de tradición y respaldo cultural. Las cárceles más seguras no tienen barrotes, tienen dogmas, y la neurociencia lo confirma. Las creencias religiosas profundas activan las mismas zonas cerebrales que el miedo físico. Es decir, cuando alguien ve cuestionada su fe, su cerebro reacciona como si estuviera en peligro real. En ese punto, la fe ya no es una creencia, es una identidad, es un escudo, un muro que impide cualquier avance interior. Y lo más perverso es que esa limitación no se vive como trampa, sino como virtud. Se premia la obediencia, se exalta la sumisión, se celebra el no pensar. La sabiduría de Dios es locura para los hombres. Creer sin ver. Dudar es distanciarse de Él. Lo que ocurre ahí no es falta de educación, es fabricación sistemática de ignorancia presentada como salvación. Porque una religión que hace esto no quiere individuos despiertos, quiere creyentes obedientes. Porque quien piensa, no acepta todo. Quien piensa detectar abusos, contradicciones, manipulaciones. Quien piensa, no es masa, es amenaza. Por eso este modelo de religión debe ser confrontado, no porque tenga fe, sino porque opera como un sofisticado proyecto de control mental. Y toda forma de control que destruye la libertad de pensar, no es solo peligrosa, es una violencia sagrada. Y como toda violencia sagrada, es más difícil de ver, más difícil de nombrar, porque se presenta como virtud. Pero si has llegado hasta aquí, ya has hecho lo más importante, abrir los ojos. En un mundo donde millones prefieren cerrar los suyos, tú elegiste mirar. No es poca cosa, no es común. En una cultura que premia la obediencia y castiga la reflexión, tener el valor de enfrentar preguntas incómodas, de entrar al silencio, a la duda, al desconcierto, es un acto de enorme poder. Este vídeo no fue diseñado para tranquilizarte, fue creado para remover los cimientos, para incomodar, para sacar del letargo, para encender una chispa en medio del adoctrinamiento. Si algo dentro de ti se movió, aunque sea un poco, este mensaje ya cumplió su propósito. Pero si quieres ir más allá, si quieres que este tipo de contenido exista, resista, se expanda, entonces puedes dar un paso más. Comenta, comparte, suscríbete, deja tu marca, porque cada acción cuenta cuando estás del otro lado del dogma, cuando has decidido pensar incluso cuando duele, sobre todo cuando duele. Sigue ahí. No cierres los ojos, no te anestesies otra vez, porque lo que viene después de la duda no es el vacío, es la libertad. Una libertad más difícil, sí, más solitaria a veces, pero también más auténtica,
porque no necesita la aprobación de lo sagrado, solo necesita tu conciencia despierta.